Listo, Carmen, adelante. Muy bien. Bueno, les doy la bienvenida a todos eh, para otro año de trabajo. Ustedes saben que este seminario empezó, no puedo corregir la carraspera que tengo, lamentablemente, en este momento, ni veré si se despierta cuando me ponga a hablar. Bueno, este seminario empezó en 1998 y cuando llegó la pandemia era en la escuela de la orientación lacaniana, en un aula, y siempre éramos los que cabíamos en un aula. Pero la pandemia me obligó a usar este Zoom, me enseñó también, y desde entonces continué de esta manera, que efectivamente llegaba a más personas deseosas de seguir el seminario, obviamente. Es uno de los beneficios que tenemos con las formas de comunicación que han advenido. Eh, Ustedes ya saben, porque esto es lo que vengo haciendo desde 1998, que es verdaderamente buscar en la lectura de Lacan los hongos buenos para mi cocina, suelo decir. ¿Por qué? Porque justamente para mí leer a Lacan es encontrar las claves de una práctica. A Lacan se lo cita mucho porque es brillante su lengua, pero se lo cita sin haberlo leído. Es una cosa totalmente frecuente. Se pescan las perlas por ahí y se utilizan inmediatamente. Son tan evidentes. La lectura de Lacan no es así. Entonces, en estos momentos, ahora no sé, en estos días va a empezar el Congreso de la AMP, la Asociación Mundial de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, que es la orientación de Jacqueline Miller, en la que nos hemos formado, yo sin ninguna duda, y muchos. Pero hay un día en el que uno, justamente, que es formarse, aprender a leer y aprender la práctica, que lleva muchísimos años aprender la práctica, como lleva muchísimos años el propio análisis, como me ha llevado a mí y a muchos de ustedes ya, y otros están en análisis en curso, otros quizás están acá por curiosidad para ver qué es esto del psicoanálisis. Todos pueden ser alojados en mi modo de trabajo. ¿Por qué? Porque como dice Lacan, creo que en el seminario del acto, la enseñanza no es un acto, la enseñanza es una enseñanza. Ahora, el acto es para la práctica analítica. Entonces, la enseñanza, dice Lacan, aún si tengo muchísimas personas acá que quizá ni siquiera saben de qué hablo, está muy bien, yo hablo para todos. Por otro lado, Lacan en estos tiempos organiza un seminario cerrado en su escuela, pero el marco de la escuela es otro, no es este. Este es el marco de una enseñanza a riesgo propio, a riesgo propio. Entonces, con mucho gusto yo hago mi enseñanza a riesgo propio. Bien, cuando mencioné el Congreso de la MP era para decir que hay una vigencia del psicoanálisis en un mundo que ya parece totalmente olvidado del psicoanálisis. Es decir, un mundo. Ahora, ¿qué mundo? El año pasado yo empecé a escribir un libro, uno más, sobre los seminarios de Lacan, o leyendo los seminarios de Lacan, desde el seminario 11, que muchos de ustedes han seguido el seminario 11 acá conmigo. Incluso hemos hecho un libro de ese seminario 11, creo que fue en el año 2020, 2021, después de la pandemia, o durante la pandemia se hizo el seminario. Entonces, a mí me sucedieron dos cosas el año pasado. Una,
eh, empezar a leer los seminarios de Lacan buscando los hongos buenos para mi cocina, porque eso yo quería escribir. Escribir extrayendo de una lectura muy rigurosa de Lacan lo que nos orientara en la práctica analítica. Bueno, entonces, como pude empezar a hacerlo con mucha alegría, además, mucho entusiasmo, al mismo tiempo yo estaba escribiendo un pequeño libro que daba una vuelta más, y quizá la última vuelta de una investigación que se llamó La cita fallida. Yo no puedo despegarme de eso, de que pertenecemos a una cultura que tiene 500 años. Y hoy la guerra se desarrolla en el Oriente más que muy milenario, de muchos miles de años. La primera revelación, Abraham, Moisés, etcétera, tiene 5.000 años y todos esos pueblos tienen más, tienen menos. Es decir, Oriente con sus clanes, sus tribus, sus desiertos, nos es totalmente ajeno. Y yo diría que si entramos por la vía que estamos entrando, nos va a ser menos ajeno de lo que le es al señor Trump, como dicen. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también tiene 500 años, es la otra América, pero es la misma descubierta por Colón, no es otra. ¿Qué pasó en la parte norte de la América? Y que llegaron los exiliados del reino de Enrique VIII o algo así, no, lo he estudiado, está en mis libros, pero ahora no voy a ir por ahí. Entonces digo, ¿qué pasa con Estados Unidos de América y estas posiciones tan recorran Bush, Reagan, etcétera, etcétera? Ese gran país del norte de Wall Street es un país, escuchen bien, luterano calvinista. No, la raíz es luterano calvinista como la de Inglaterra o la Gran Bretaña, pero la religión americana, hay un libro de Harold Bloom que se los recomiendo, la religión americana es algo tan particular, arranca del luteranismo y el calvinismo, donde se acaban los sacramentos, se acaba el sacerdocio, todo eso se barre, ¿y qué queda? Y la lectura y la interpretación de cada pastor que se ponga a leer. Eso es todo. O sea, cada uno interpreta, es una religión de la interpretación de cada uno que agarre la Biblia. Ya no hay ninguna mediación, no hay dogmatismo. Por eso es tan importante esta cuestión de las religiones. Entonces tenemos una América del Norte donde la interpretación es libre y hay sectas muchísimas, etcétera. Y hay un presidente en este momento en Estados Unidos que se equivoca todo el tiempo porque no sabe con qué Oriente está hablando. No se puso a estudiarlo. Yo tuve la fortuna de empezar por ahí. En mi libro La salvación por el síntoma empecé por esa lectura. Vi qué había pasado con los judíos, el incendio del primer templo por los babilonios, el segundo templo por los persas. Y los iraníes son persas. Entonces, si uno no tiene una mirada sobre Oriente y sobre las religiones de Oriente, no entiende nada, son todas noticias falsas, porque las redes de espionaje, las redes de secretos de los estados, no sabemos nada, no sabemos nada. Pero resulta que estamos en una cultura indohispana y esa cultura indohispana nos determina porque como puse como fundamento de toda mi investigación, Lacan dice, el hombre, pero escrito así, L-O-M, l'homme que tiene un cuerpo y no tiene más que uno. Y si tiene un cuerpo y no tiene más que uno, ese cuerpo
está implantado en un dónde, cuándo, cómo, en una lengua, en un sistema de creencias, en una familia, en un lugar indohispano. Y entonces eso tiene efectos, porque por eso somos lacanianos, porque hemos aprendido los efectos de la lengua sobre los cuerpos. Bien, eh, dicho esto, eh, hoy como es nuestro primer encuentro, y además sé que hay muchas personas que no han estado en otros, sé que hay muchas que vienen trabajando en el seminario y otras que quizás se asoman a ver qué es lo que pasa acá. Bueno, esta introducción habla un poco del marco que yo le he dado a mi seminario desde el primero. No desde el primero que hablo por Zoom, por este medio, porque ya mis libros, mi cita fallida, mi investigación, estaba muy avanzada. Yo ya hablé de esto en la primera reunión por Zoom, que era el seminario 11 de Lacan. Entonces, les voy a leer, yo tengo un gusto especial por las cuestiones de la cultura. Y el otro día, como entre mis ratos que quiero despegarme, leo algo que me divierte. Es un libro que se llama El ilustrísimo señor don Cristóbal Colón. Es un libro gordísimo, lo voy leyendo de a poco, de Salvador de Madariaga. Y entonces, realmente, Madariaga tiene una gracia en la escritura. Es un gallego, es un señor que fue diplomático, cultísimo, con muchas referencias textuales, pero tiene gracia en el decir. Es un gallego antifranquista que pasó sus últimos años fuera de España. Pero en este libro, Cristóbal, el ilustrísimo señor don Cristóbal Colón, encontré estas líneas, hablando de una de las llegadas de las naves, de las carabelas, que era una cosa insólita verdaderamente. Hasta el 1498, 1499, fue algo descomunal eso que pasó en América. Y además no sabían dónde estaban, creían que estaban en la India, etc. Pero entonces leí estas líneas citadas. Hubo gran regocijo entre los tripulantes. Le cantaron a la Virgen cuando llegaron a tierra, le cantaron a la Virgen el salve, salve Regina. Es los más grandes que están acá la conocen seguro, si han cursado una educación católica. Entonces, hubo gran regocijo entre los tripulantes y cantaron a la Virgen, que era costumbre, al menos entre los marineros españoles, al menos entre los marineros españoles, que en sus tribulaciones y alegrías suelen decirlas, en sus tribulaciones y alegrías suelen decirlas, somos nosotros, todo el culto de la amistad, toda esa cosa de los amores que van y vienen, las penas de amor, nos contamos las cosas, hablamos. Uno ve las películas o las series norteamericanas, qué diferencia inmensa en la forma de comunicación entre las personas. Una diferencia enorme. Es como si, por un lado, la veía hoy a Lia Roth, que vive en Estados Unidos, ¿no? Este trato tan diferente entre las personas. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien. Muy difícil que... Eso es lo habitual. Entonces, nosotros hablamos. Y hablamos mucho. Y este es nuestro amor por la interpretación. El amor por la interpretación, pero en el campo del catolicismo católico, apostólico, romano, que es donde hemos crecido y donde habitamos, en ese mundo humano donde se habla mucho
se cuenta mucho, uno ¿cómo puedo decir? Eh, se transmite mucho de lo que se siente, se compadece uno mucho del que padece, son cosas de la cultura. Y obviamente varían infinitamente según cada uno, varían infinitamente. Estoy hablando de un tono de la cultura, pero además de las personas. Y de las personas el psicoanálisis no se ocupa. Parece un poco riguroso lo que digo, pero es así. El psicoanálisis no trata personas, y este es el problema crucial. El psicoanálisis va al encuentro del sujeto hablante. Entonces, vamos a entrar en el discurso analítico. ¿Por qué yo digo estas cosas? Porque van a ver en el andar del seminario cómo esto afecta la práctica analítica. Ese último libro que escribí sobre la práctica analítica en Argentina, al que yo le llamo el país del psicoanálisis, da cuenta de esta cuestión, donde el modo de estar en las palabras es este modo surgido de la cultura indohispana, indohispana, indohispana. Estaba cubierta de tribus América. Los norteamericanos hicieron un tratamiento de esas tribus y de esos indígenas. No se mezclaron. En la América, guiada por los reyes católicos, estaba propuesta la mezcla con los indios, porque había que cristianizarlos. Y era una lucha de los reyes para que no los esclavizaran por una cantidad de cuestiones. Más complicado eso no pudo ser. Pero lo cierto es que la idea de la conquista era la evangelización de los indios y que se mezclaran para que en las mezclas entre españoles e indígenas pasara el evangelio. Esa era la idea. Obviamente el estado de cosas en América, en la que llamamos Latinoamérica, afro, indo, luso, hispana, esa América que incluye Brasil, luso, portugués, incluye la conquista portuguesa, que no tiene nada que ver con la española. Entonces nosotros somos indohispanos, si quieren afro-indohispanos, porque lo afro estuvo totalmente dentro de la conquista española en esta América. Entonces, mi mirada nunca excluye. No voy a hablar de esto, ahora les voy a decir de qué voy a hablar. Problemas cruciales para el psicoanálisis. No me voy a apartar en ningún momento de esto, en ningún momento. Esto fue una introducción porque era nuestro primer encuentro. Una vez dicho esto, voy a entrar en la cuestión del psicoanálisis. Ya dije algo, hablé de que no nos dirigimos a las personas, nos vienen a ver las personas, recibimos a las personas para invitarlas a hablar. ¿Pero por qué para invitarlas a hablar? Para hacer la operación de lectura que tenemos que hacer, que es que ese sujeto que se escabulle, que se escapa, se presente en la lengua. Es el único lugar donde se va a presentar. Entonces, hay un primer Lacan hegeliano. Hay un trabajo de Miller, es un curso que se llama DONC, tiene algunos años, pero es donde él explica muy bien cómo Lacan se sirvió de Hegel y de Heidegger,
especialmente de Hegel, para tomar su rumbo con respecto a Freud. Y si nosotros algo tenemos que ver este año, es esta relación, cómo se desprende, cómo se produce la clínica lacaniana, la práctica lacaniana, la topología lacaniana de la enseñanza de Freud, de la práctica freudiana y de los límites del psicoanálisis freudiano que pertenece a un lugar de Europa que es Viena, Austria, que había sido la sede del Sacro Imperio Romano Católico por siglos, y además en pleno cientificismo, y donde Freud va a buscar su apoyo en Schopenhauer. Schopenhauer, ¿por qué Schopenhauer? Les iba a decir, y lo tengo anotado acá, así no dedico tiempo a esto, para ir rápidamente. En el Sigma, que es una cosa que tienen todos a mano en Internet, hay 3 trabajos míos que les pueden servir para acompañar este seminario. Uno es Freud con Rorty, no me acuerdo el nombre del trabajo, pero es Freud con Rorty. Es decir, Rorty, un norteamericano, que pretendía ser freudiano, o creía comprender a Freud. Hay otro trabajo sobre Freud con Schopenhauer, y ahí sí que van a encontrar muy interesante cómo Freud necesitaba a Schopenhauer, que era el que había pescado en Kant ese noumeno que para Kant era mudo, y dice Schopenhauer, no, el noumeno no es mudo, es un lugar donde pasan muchísimas cosas, y ahí se gestaba el hecho freudiano. Freud se apoyó mucho en Schopenhauer. Y hay otro texto mío que les puede servir que se llama La cita urgente, porque es un trabajo sobre tal como Lacan presenta el grafo, su grafo, en el seminario 6. Entonces, nada estaría de más que se pongan a revisar esta cuestión del grafo de Lacan, porque para entrar en la topología de Lacan, el grafo es un intento topológico que después tiene transformaciones, pero la primera topología de Lacan está plantada en el grafo de Lacan. Yo no voy a ocuparme de eso. Yo voy a ir al seminario 12, que es el seminario de los problemas cruciales para el psicoanálisis. Voy a ir ahí, y el seminario 11, que hemos trabajado, va a ser una referencia. Está el libro del seminario 11 y el epílogo de 1973, publicado por Grama. Fue el primer seminario que tuvimos por Zoom. Bien. Dicho esto, voy a entrar muy en la cuestión. Este Lacan hegeliano, ¿qué quiere decir? Cosas que leemos y no entendemos. Quiere decir que cuando Lacan dice el significante es la muerte de la cosa, el significante es la muerte de la cosa, que nos parece una frase tan... El símbolo es la muerte de la cosa, el hecho de haber simbolizado la vida de algún modo, cuando los hombres empezaron a contar y a clasificar y a dividirse, esto es la muerte de la cosa. Yo se lo pensaba decir en una cosa muy sencilla. Ustedes van de viaje, o no, cuentan algo y se dan cuenta que de lo que vivieron no hay nada en el relato. Nada. Hay fotos, hay palabras. ¿Por qué digo que no hay nada? Porque cada uno de los que lo escucha, que aparentemente está siguiendo la aventura del viaje de ustedes, cada uno imagina eso como, bueno, ¿cómo imagina eso? ¿Cómo puede, cómo le sale? Puede imaginarlo y no decir nada de lo que está imaginando.
porque lo más vivo del lenguaje, lo más vivo del lenguaje está oculto. Lo que hablamos en el mundo, en nuestras reuniones, es lo que cada uno puede oír o puede ver de lo que oye y de lo que ve. Y de lo que oye y de lo que ve cada uno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cómo saber cómo llega una palabra al otro? Eso quiere decir que el símbolo es la muerte de la cosa. Quiere decir que lo más vivo de la vida no es atrapado por las palabras nunca. Nunca. Por eso el psicoanálisis es un discurso que nos pone en una relación tan particular con el lenguaje, no con las personas. Las personas creen entender, las personas hacen lazos sociales magníficos, peores, mejores, desastrosos. No hay más que abrir los ojos al mundo, lo visible está ahí. ¿Qué le pasa a cada uno con lo que está sucediendo en su casa, en el mundo, en el barrio, en la ciudad, en Oriente o en donde sea? Cada uno, y ahí está el cuerpo hablante, cada uno recibe el lenguaje como lo recibe, no como se cree que lo recibe, no como muestra que lo recibe, no. Por eso alguna vez dije, no hace mucho, no creo en las palabras, porque creo en el discurso analítico. Porque el discurso analítico me demuestra todos los días que donde el síntoma trabaja en la repetición, podemos encontrar algo más verdadero. Y ahí está el problema crucial de Lacan en el seminario 12, cuando habla de los problemas cruciales. De cómo separar el sujeto hablante y la verdad que se puede obtener cuando irrumpe el sujeto. Y Lacan dice no. El trabajo de Lacan es increíble. Por eso elijo los seminarios, porque se ve ahí su trabajo, su implicación en una práctica y su necesidad desesperada por darle al psicoanálisis una estructura que incluya lo real. Ese es el problema crucial. Todos estos seminarios, 12, 13, 14, 15, están hechos para eso, para diferenciar el saber de la verdad. Y a nosotros personas, no tenemos ningún acceso a eso. Tenemos creencia, personas a las que les creemos, hasta que llega un día que no les creemos más, porque hay pruebas de que no hemos entendido bien, y entonces uno puede padecerlo, no padecerlo. Es así la condición de la persona. Lacan dice en el seminario 16, si se apoyan en la persona, el discurso analítico no tiene lugar. Entonces, ahí viene toda la problemática del comienzo de la práctica, del cual vamos a hablar mucho. Ustedes habrán oído hablar del sujeto supuesto saber. Lo hemos hablado muchas veces, pero como lo único que podemos hacer es dar como hace Lacan en estos seminarios, vuelve a lo mismo y le da una vuelta más, y vuelve a lo mismo y le da una vuelta más, ya no es lo mismo, y da otra vuelta y tampoco es lo mismo. Y así nos pasa cuando leemos a Lacan. Nos vamos viendo llevados, por eso encontramos estos hongos para la cocina, porque nos metemos en un bosque con una orientación. Somos lectores. Y los que siguen este seminario son lectores, como sea, de Freud y de Lacan. Si Freud y Lacan los textos le han despertado alguna curiosidad, su relación con este seminario es sencilla.
una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más. Entonces, voy a venir ahora a la cuestión del sujeto supuesto saber, porque llega la persona. ¿Cómo entramos en la dimensión del psicoanálisis? ¿Cómo esa persona que viene a vernos, que puede venir avisada o no avisada de lo que viene a buscar o de lo que le pasa algo? Y lo primero que nos va a decir, o va a intentar decir, es que le pasa algo. Y el analista, ¿qué lugar tiene ahí? Y esto es todo el seminario del acto analítico. Porque dice Lacan, el analista toma el lugar del sujeto, supuesto, saber, voy a hablar un poco de eso, que es el lugar donde él se sienta a escuchar porque algo sabe. Cuando los principiantes estén muy asustados porque creen que no saben nada, la posición es necesariamente, se pasa por ahí. Si no sé nada, estoy ahí sin saber lo que tengo que escuchar. Porque en principio, si bien Lacan trata el acto analítico como realmente el final de un análisis que produce un analista, y es todo el seminario del acto, como un análisis da como efecto un analista, no es el caso más común, y menos en el país del psicoanálisis. No hace falta mucho para sentarse a escuchar pacientes, a lo mejor con el título de psicólogo. Se llaman analistas. Si quieren trabajar de psicólogos, hay muchas formas de la psicología que se pueden practicar. Yo me refiero a los que quieren o tienen en la mira o desean situarse como psicoanalistas. Entonces, entran en una práctica que quieren que sea analítica y se están analizando. Muy difícil que alguien se ponga en una práctica que llama psicoanalítica si no se está analizando y si no ha leído algo antes. Pero puede que uno empiece la práctica sin nada muy suficiente. Eso es una cosa absolutamente común. Entonces, también la práctica cojea. Pero eso es lo que nos pasa habitualmente. Y ahí están el congreso, la MP, donde, o las jornadas de la escuela, donde uno recibe muchísimo. Pero el analista, practicante, se desprende de su análisis. Es ahí cuando cobra la dimensión de la posición del analista, es porque su análisis está en condiciones de permitirle descreer del sujeto supuesto saber. Se sienta ahí porque tiene que haber alguien ahí que reciba las palabras, y las palabras siempre saben. A mí me pasó esto porque mi mamá, porque mi tía, o porque tuve un accidente. Todo puede, hay que no, hay personas que vienen muy enmudecidas, la práctica es muy difícil, y sobre todo hoy, que a veces los pacientes vienen faltos de palabras. Los tiempos han mutado en una forma brutal, inteligencia artificial y todo lo demás. Ha habido una mutación de los tiempos y también mutaciones de los discursos. El discurso analítico es la desesperación de Lacan, porque él ya está atento a todo lo que pasa. Freud, Austria, Primera Guerra Mundial, Schopenhauer, Lacan, Segunda Guerra Mundial, Segunda posguerra, donde el mundo se da vuelta. ¿Por qué? Porque las potencias pagaron muy bien a los científicos para obtener la bomba atómica y salió la pléyade de los científicos convocados por los mercados. Entonces, qué bien, la segunda posguerra tiene los premios Nobel de la ciencia, de Einstein para abajo, y
estos premios Nobel de la Ciencia ya descubren, y Lacan lo ve rapidísimo, ya descubren que no hace falta un hombre y una mujer para concebir un hijo. No, hay otras formas. Los premios Nobel muestran la biología genética y Lacan, Seminario de la Angustia, lo pesca inmediatamente y está atento a todo eso. ¿Por qué está tan atento? Por una condición que no es la de Freud. Es un matemático Lacan. Desde muy joven le gustan los juegos matemáticos y se da cuenta que la matemática tiene una capacidad de penetración en algo que ni se ve. Hay una matemática intuicionista, en los comienzos de una topología. Hay estas posibilidades matemáticas de salir de las palabras. Esa es la topología. ¿Cómo se sale del sentido de las palabras? Y Freud no podía salir enteramente de eso. Siempre les recuerdo, porque lo recibí de Germán García, como en una de las notas, lo pueden buscar en el Yo y el Ello, Freud está tropezando con su práctica. Dice, ya no sé qué hacer con la culpabilidad, no sé qué hacer, hablo del padre, etcétera. No pasa nada. Es una nota extensa al pie en el Yo y el Ello. Freud está tropezando porque el universo freudiano es redondo y tiene un núcleo, tiene un centro. Es una física copernicana, heliocéntrica, el sol en el centro. Lacan se desplaza de ahí. La física de Lacan es kepleriana, el juego de las elipses. O sea, de Freud a Lacan hay un impresionante enlace y hay un impresionante movimiento hacia la estructura. La idea de estructura, obviamente que Lacan estaba en medio del estructuralismo, el surrealismo, que ya viene de... El surrealismo ya está instalado en París en el 2017. Digo, perdón, siempre hago lío con la fecha. Yo digo, después de la Segunda Guerra, la guerra termina en el 45, 1945, y los surrealistas ya están bullendo hace mucho tiempo. Entonces, lo que estalla en la segunda posguerra es lo que estaba ya incoándose en Europa, en la Europa de la Ilustración, y en la Europa del Iluminismo, y en la Europa que dio filósofos y también dio santos inmensos, y dio matemáticos, y dio antropólogos, y dio un Jacobson, y un Levi Strauss, la pléyade de la cultura europea se concentró en París en la segunda posguerra, y Lacan estaba totalmente inmerso ahí, en lo nuevo. Entonces, ¿qué pasaba con Freud? Que sin Freud Lacan no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque el que encontró el doblez en el ser hablante fue Freud. El que encontró las pulsiones, o sea, cómo el lenguaje se metía en los cuerpos y determinaba los atractivos hacia los objetos. Freud habló de la pulsión anal y oral. Y Lacan impulsa eso y encuentra la mirada y la voz. Entonces, la enseñanza freudiana funcionaba muy bien en el campo de la demanda, ya lo vamos a ver. Es decir, en el otro de la palabra y el lenguaje, ya lo vamos a ver. Pero pero el campo de la demanda y el lenguaje no es el campo del psicoanálisis, en su actualización por Lacan y en su actualización en la práctica analítica. La práctica cambió totalmente. Freud no tenía elementos para
hacer un trabajo sobre una práctica tan reciente. Sin embargo, hay un texto de Freud muy notable, lo descubrí no hace mucho, volviendo a leer Pegan al niño, un texto que al que Lacan ha vuelto 1000 veces. Este Pegan a un niño es un texto de Freud de 1919. O sea, ¿cuántos analistas habría? Si Freud publica en el 1900 la interpretación de los sueños y vende 700 ejemplares. Sin embargo, rápidamente Freud tuvo estos primeros que se prendieron a su discurso. Son los primeros que practicaron lo que enseñaba Freud y lo que encontraban juntos. Y Freud dice en 1919, el texto de Freud es Pegan a un niño. Se llama así el texto. Y está en cualquiera de las versiones de las obras de Freud. Y Pegan a un niño. Al final, las últimas 2 o 3 páginas, van a encontrar que Freud, sorprendentemente, se dirige a los analistas. Y les dicen, si ustedes no se interesan en los primeros años de vida, creo que dice de los 2 a los 5, si ustedes no se interesan en los primeros años de vida de su paciente, se equivocan y no llegan porque están apurados por obtener resultados. Pueden leerlo, es un texto de 15 renglones. Es muy sorprendente que Freud en ese momento... Ahora, Freud obviamente cuando habla de la infancia, habla de él cree que en la anamnesis todavía se pueden recuperar los recuerdos de la infancia. Aún si dice que todo recuerdo es encubridor, ¿cómo abrirse camino en el recuerdo encubridor? Pero está esa intuición freudiana que en Lacan la vamos a tener desplegada, las primeras marcas, lo que está en el principio. Obviamente que la lectura de Lacan cuenta con elementos que Freud no contaba en absoluto. Ya con solo haberles dicho la física copernicana, donde el yo está en el centro, y la física kepleriana, que requiere otras cosas, ya hay una diferencia enorme. Nosotros no buscamos algo que vamos a recuperar en el yo, en el centro de nada. Vamos a hacer el trayecto lacaniano, porque obviamente Freud, como siempre lo digo, perteneció al cientificismo, lo cual salvó al psicoanálisis, dice Lacan. El hecho de que Freud haya sido un cientificista, que se haya atrevido tanto, es freudiano. Y eso Lacan lo ha admirado siempre, siempre. Alguien me dice, lean la carta 52 a Fritz. Hay muchísimos lugares en Freud y los que son lectores de Freud ya los conocen. Esa búsqueda de Freud de llegar, la represión primaria, pulsiones y sus destinos, etc. Los hallazgos freudianos son enormes. Viene Lacan y le tiene que convertir esos hallazgos freudianos en estructura. Tiene ya el elemento de la estructura y él dice, en un análisis hay que descubrir la estructura. La clínica nos da, dice, esta es una histérica, el otro es un obsesivo, pero el análisis no es eso. La clínica nos orienta, como dije al principio. Leemos a Freud y a Lacan como podemos. Vamos captando, buscando los hongos buenos para nuestra cocina. No hay otro modo de leer que sirva. Ir encontrando y perdiendo. El que no está dispuesto a perder ni siquiera se puede analizar. Ni siquiera se puede analizar. El que no está dispuesto a perder
a perderse en lo que dice, a no entender. El que no está dispuesto a perderse en lo que dice, no se puede analizar. Piden explicaciones. No, 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 no. ¿Y por qué me lo dice? ¿Qué? No, 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 no. Entonces, ese arte de cada uno. Lacan dice algo extraordinario. Hagan como yo, no me imiten. Seminario 22. Hagan como yo, no me imiten. ¿Qué es hagan como yo? Hagan lo que en cada momento puedan hacer para reconducir la palabra del paciente al discurso analítico. ¿Es así? ¿Y qué quiere decir el discurso analítico? Que la persona es la que embrolla todo. Lacan, en el año 1953, lo pueden encontrar en internet, da un discurso un día de julio de 1953 en el marco de la Internacional, donde él dictó sus 10 primeros seminarios. O sea, se hizo echar genialmente porque no podían soportar las avanzadas lacanianas de sus seminarios 6, 7, 8, 9, 10. Hemos trabajado en este seminario 7, 8, 9 y 10. Y eso nos trae ahora, no, del 11 para atrás, del 11 para adelante, en nuestro trabajo. No completamos nada. Tenemos, los que tenemos práctica o los que somos analizantes, estamos acá por algo, porque necesitamos un modo de lectura desde el discurso. ¿Qué quiere decir discurso analítico? Miren, y estos son los problemas cruciales. Tenemos que aprender a leer el sujeto dividido, el S de atachado. ¿Qué quiere decir la barradura sobre el otro de la palabra y el lenguaje? S de atachado. El fantasma, sujeto dividido, Losange, que es una fórmula, lo vamos a ver, una fórmula matemática. Y esos son mayor que, menor que, forman un rombo entre el sujeto dividido y el objeto A. Ah, el objeto A. El objeto A está acá en todos estos seminarios. Y muchas veces no se entiende de qué se habla cuando se dice el objeto A. Y van a ver cómo en este seminario vamos a hacer una travesía de todos estos matemas. ¿Por qué son matemas? Lacan dice, son de una precisión matemática, pero tienen 1 y 100 lecturas diferentes. Así que afuera de la ilusión del sujeto supuesto saber, ¿sabemos lo que quieren decir los matemas? No. Y sin embargo, algo nos dicen, y ahí tenemos que entrar a trabajar. Y estos son los seminarios de la. Entonces, yo les decía en un texto que les mandé, un pequeño escrito, que efectivamente estos seminarios del 11 al 15 incluido, le preparan para un giro enorme de la enseñanza de Lacan. Lo vamos a ver. Un giro enorme. Y ese objeto A, que hasta muy poco antes era lo más real que Lacan encontraba, pasa a ser, en los 4 discursos, el elemento que agujerea cada uno de los discursos. Lo van a encontrar al objeto A en cada uno de los discursos, como un agujerito dentro de los discursos. Lo que de los discursos que circulan entre las personas no cierra, no cierra nunca, no cierra nunca. Por mucho que las personas quieran ser conclusivas y terminantes, ¿no? Y quieran decir algo que impacte al mundo, al día siguiente dicen algo distinto. Las palabras siempre son, afirman y siempre son erráticas. O sea, vamos a
ir transitando eso en el seminario. Yo les hablaba del sujeto supuesto saber recién. ¿Qué importancia tiene que sin la transferencia no hay modo de ir de la persona al sujeto? No la hay. Si no pasa algo en ese encuentro con un analista que no puede quedar reducido a las palabras, no va a haber un análisis. Entonces, el sujeto supuesto saber, ¿qué quiere decir? Ya lo dije. Siempre que se habla o que alguien habla con un cierto tono, las palabras saben. Pueden creer que yo sé. Alguien me dijo, ¿por qué me enojo cuando hablo? No me enojo, soy hispana, tan hispana. ¿Qué de eso, de esas marcas, se puede abandonar totalmente? Muchas. Y están las que tenemos que tratar con el psicoanálisis y a las cuales vamos a llegar, porque son las marcas que están reteniendo satisfacción en el síntoma. Unas son las marcas propias de lo humano, o sea, ¿quién nos lleva rasgos familiares, formas, modos? No nos molestan, a menos que seamos idealistas. Si no, no nos molestan. Jamás me enojo. Me enojaba cuando era muy joven y cuando era chica era muy rabiosa. Hace muchos años que no me enojo, pero es un tono, es un modo mío. Tengo otros colegas con modos y tonos que respeto profundamente, cuya práctica es una práctica analítica y son completamente diferentes. Entonces digo, no pasa por ahí la cuestión, por lo que se ve y se oye. ¿No? No. Entonces digo, el sujeto supuesto saber, les voy a contar un poquito. El sujeto supuesto saber es un invento de la Edad Media. Por eso Lacan en un texto dice que el Renacimiento era oscurantista. Era oscurantista el Renacimiento porque estaban deslumbrados por la antigüedad clásica, etcétera. No veían nada. Dice, en cambio, la Edad Media tenía una lógica que nos enseña algo. Y el sujeto supuesto saber es un invento de la Edad Media. ¿Qué invento? Nada menos que los que empezaron a cuestionar por qué de la Biblia y los textos sagrados, o el Evangelio, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, por qué todo era palabra divina. Y empiezan a hacer análisis de texto. Claro, el problema pasa de unos a otros, todo eso se mueve y se llega en el siglo XIV a la separación de la filosofía y la iglesia. Entonces, como dice Ockham, ustedes pueden tener fe en Dios, pueden creer, pero, pero, la filosofía tiene su propio camino de interrogar más allá de la creencia. Entonces separa al Dios de los creyentes del Dios de Descartes. Bien, esto es importantísimo, porque van a encontrar ustedes que Lacan, que aparte de orientar de esa manera el sujeto supuesto saber, dice, el sujeto supuesto saber es inherente a la palabra. Todo lo que se puede manipular las palabras es sujeto supuesto saber. Y los líderes que son, de los que encarnan el discurso amo, y sus palabras parecen fenomenales. Y está la gente que cree en las palabras y lo sigue, lo votan, no lo votan, no importa. El enredo de las palabras del amo es muy grande. Entonces, nosotros, y esa es la ventaja que tenemos, porque si nos dimos cuenta que hay una estructura detrás de todo lo que se dice, estamos más avisados, no somos tan crédulos de todo lo que anda por ahí. Tenemos una posición.
que con el discurso analítico nos dice, no creemos tan fácilmente. A veces teníamos impresiones muy verdaderas, viene un hecho y las desarma en 5 minutos. Por el contrario, teníamos prejuicios, decíamos, no, con esto no, yo qué sé, y aparece algo verdadero. Y esta es la cuestión de lo que llamamos verdadero en el campo de la cultura. ¿Eh? La verdad siempre habla, como dice Lacan. La verdad no es verdad, habla. La verdad habla. Yo la verdad hablo. Ahí tienen. La frase de Lacan muy graciosa que la explica muchas veces. Yo la verdad hablo. Después si digo la verdad es otro asunto. Pero yo la verdad hablo. O sea, cada vez que se presenta la verdad hablando, los analizantes, los practicantes, no estamos tan expuestos. Tenemos más interrogantes, esperamos más, podemos decir no sé, quizá, y puede ser. La contingencia además, que ahora no la vamos a nombrar porque pertenece a otro momento de la enseñanza de Lacan, pero lo inesperado, lo que no podíamos calcular, lo incalculable, constantemente. ¿Por qué? Porque la vida como tal no puede ser nunca atrapada por las palabras, jamás. Y en un análisis, ¿qué pasa? Y podemos atrapar algunas cosas que nos alivian de la creencia en las palabras, que nos vuelven más, oímos más y vemos más. Eso es un hecho en los análisis. Como de golpe alguien se da cuenta de que está envuelto en una mirada que constantemente lo juzga, y cuando ese envolvimiento cae, es cuando uno empieza a ver y a oír y discernir, ¿no? Entonces, el discurso analítico nos da un modo de estar en el mundo diferente. Eso es así. Lacan en el seminario del acto analítico llega a decir algo que parece increíble. Los analistas no tienen vida privada. Los analistas, ¿quiénes son? Son los que están desengañados de las cosas que andan, que se mueven en el campo imaginario. Entonces, sujeto supuesto saber es parte de la palabra de las personas. Ya está. Ahora, siempre lo queremos encarnar. El que sabe es aquel, el que sabe es el otro. Y nosotros cuando llegamos a la experiencia analítica, no sabemos lo que nos pasa. Así el no saber entra de una. Y de una buscamos a alguien que sepa algo, o al menos que escuche lo que tengo para decir. Y afuera del consultorio nadie puede entenderlo. Como si vos sos tan inteligente y te va mal en tal cosa. Todas las pavadas que escuchan. Llega al consultorio alguien en la posición de no saber. Qué maravilla cuando llegan así, porque ahí tenemos ese sujeto supuesto saber disponible a qué, a una lectura. Y Lacan, todo el seminario del acto dice, el analista, el practicante, producido por un análisis, no es lo común, producido por el análisis ya está completamente desengañado del sujeto supuesto saber. Sabe que es un elemento necesario para lanzar la práctica. No puede estar ahí vacilante diciendo, ¿sabes, señora? Yo no sé nada. No puede hacer eso. Y su silencio o sus preguntas puede hacerlas. Y si algo puede hacer el sujeto supuesto saber que no existe, sentado ahí, es preguntar mucho. Y donde las cosas, el que está hablando las pasa rápido, para un poquito. Y eso, y esto, y aquello. Ahí tienen un buen trabajo de entrada. Que no es imponer, claro, a usted le pasa esto. Es mostrar que no sé, pero sé dónde pregunto, porque no pregunto cualquier cosa.
Quizá mi pregunta es lo que sorprende, porque no lo pensó nunca, porque se desliza en la cadena significante el sujeto. ¿Cómo es este sujeto que no vio nadie nunca? Que se desliza en la cadena significante. ¿Cómo es ese sujeto? Bueno, eso es lo que vamos a hablar, del sujeto, no del sujeto supuesto saber, por supuesto, porque es un elemento, el disparador de la transferencia. Si ustedes después de la primera entrevista con un analista han quedado tocados por una pregunta que nunca se habían preguntado, ya tienen un buen comienzo. Lo que pasa es que no es fácil, porque la persona está llena de certezas. Entonces a veces es un trabajo que hay que hacer muy de orfebre. Decía Freud que el analista es como el escultor, que la vía del psicoanálisis, la vía de elevar, es la vía de levantar los obstáculos a que aparezca el sujeto, los agujeros, lo que no está en las palabras. ¿Y qué es el trabajo del escultor? Un trabajo sumamente delicado, sumamente, a veces muy largo, depende, está trabajando con el mármol, es una cosa, está trabajando con arcilla, es otra, está trabajando con la piedra, es otra. Las condiciones, como se llega a un análisis, son infinitamente diversas. Entonces, ¿qué es la transferencia? Cualquiera de las formas diversas con las cuales alguien quiera volver a su consultorio y quiera continuar hablándoles. Y no es más que eso. La transferencia es que alguien quiere volver. Nada más. Sí, las certezas son las teorías que nos fabricamos. Claro que sí. Y estamos llenos de certezas. Si nos detenemos ahí, lo vemos enseguida. ¿Eh? El otro día alguien en la calle me dijo que yo era su ídola. Y me hizo gracia, le dije, es lo peor que hay. No hay nada más peligroso que armar un ídolo en algún lado. Oh. Y a veces también imaginan que la que está hablando acá soy la analista en el consultorio. Pues no, 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 no. El lugar del analista es un lugar en el discurso del psicoanálisis. Por eso Lacan va a escribir los 4 discursos y va a llegar a mostrar muy bien el discurso del amo, el discurso histérico, el discurso de la universidad. Lo vamos a ver. El discurso, quizás no este año, vamos a continuar, si es posible. Pero digo, y el discurso analítico, es todo un trabajo de Lacan para desprender el discurso analítico del discurso común, que es el discurso amo. Como dice Lacan en alguno de los seminarios, siempre necesitamos que alguien diga, vayamos por allá, vengamos por acá, hagamos esto. Y sí, así se divide la humanidad. Los que son dirigidos y los que dirigen. Todos ignoran todo, pero se toman lugares en los discursos. ¿Eh? Entonces, el sujeto supuesto saber permite una transferencia que consiste en querer volver. Eso es todo. ¿Volver a qué? Aceptar las reglas del juego que el analista va proponiendo. Por acá, por acá. Y eso depende enteramente de su condición analizante. ¿Eh? Y si empieza sin saber lo que hace, poco a poco su análisis lo va a conducir. Si verdaderamente está en análisis, porque no siempre. Hay análisis que no salen del campo de la demanda al otro. Lo veo, lo verifico constantemente. Por eso son años de análisis donde el síntoma se sigue riendo, se sigue repitiendo. ¿Qué es el síntoma? No es como un dolor de muelas. Es uno afectado por la repetición. ¿De qué? No sabe. Entonces, si el análisis, el supuesto análisis, no sale del campo del otro, de la palabra y el lenguaje, y de lo que puede ser la función, sin duda necesaria interpretante del analista,
Pero si no se sale de ahí, no se va muy lejos. Entonces el síntoma se regocija de ser envuelto una vez más por los saberes supuestos. Bien, todo el trabajo de estos seminarios es salir de ahí. Cómo la práctica analítica pueda, por eso esta diferencia entre el sujeto, problemas cruciales, separar al sujeto de la verdad. Ahora, primero hay que concebir qué cosa es ese sujeto, y de eso es lo primero que voy a hablar. Hoy estoy haciendo una introducción a la cuestión. Ahora, saben que mi manera de trabajar es así, ¿no? Transmito lo que comprendo a medida que lo voy dilucidando. Yo pasé, desde que terminé el seminario del año pasado hasta hoy, trabajando en los seminarios de Lacan, pero porque son una fuente de abrir ojos, orejas, mover la práctica. Es algo que para mí funciona así y para muchos analistas. Por eso el psicoanálisis subsiste con todas sus fallas, con todas sus limitaciones. A veces hay gente que se cansa de criticar que la escuela, que las instituciones, que no sé qué. No, acá discurso analítico, no nos interesa cómo lo organizan. No, 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 no. Discurso analítico, práctica analítica. Nada más. Eso es todo el campo de mi interés. Entonces, llega la persona, habla, cree en lo que dice, hasta que, gracias a la presencia de ese que pregunta, empiezan a suceder los tropiezos de la lengua, el chiste, el llanto, la risa, lo que no se espera. Aparece el acto fallido, el lapsus de la lengua, cosas que, vuelvo a decir, hay pacientes que no creen en nada de eso, aun si sucede. Por eso la práctica, cuidado, porque es absolutamente diversa uno por uno, absolutamente diversa. Yo doy fe de eso desde que atiendo hace muchos años. Jamás hubo dos discursos que se pudieran aproximar. Y ahí está el uno del psicoanálisis, que no es cualquier uno. Bien. Entonces, cuando llegan, parece muy lejos de separarse del campo de la demanda del otro. Siempre el primer momento de un análisis es la queja. Y hay gente que se queja mucho y viene creyendo que va a cambiar de algún modo, eh, obtener algo de lo que pide. Bueno, por eso digo que alguien que no esté dispuesto a perder estas ilusiones fantasmáticas, eh, a ver, estas ilusiones fantasmáticas, eh, no se va a poder analizar. Yo siempre les cuento cuando fui a un analista, yo iba con mi queja y me dijo, mire, si se sigue quejando no se va a analizar, así que elija. Y fue muy efectivo. Hablo de miles de años atrás. Bueno, entonces, con lo que estoy diciendo, ya el sujeto queda separado de los juegos de la intersubjetividad. Estos, si me dijo, le dije, y mire lo que pasó, y entonces son los juegos de la intersubjetividad, las cosas que nos pasan en la vida cotidiana con el otro, con la otra, con los otros, con lo que sea. Y el psicoanálisis no se ocupa de eso. Lo toma para encontrar al sujeto en esa maraña. Y es un trabajo arduo, porque las pasiones sostienen la queja, las pasiones sostienen la demanda al otro, las pasiones sostienen la demanda del otro,
y eso recubre de una manera impresionante lo que no se sabe, lo que verdaderamente está fuera del alcance de todo eso que bulle en la vida cotidiana. Y ese es el arte del analista, es decir, cómo abrirle camino a una dimensión que no es intersubjetiva, es de uno solo. Cómo ir a encontrar a ese sujeto, que a Lacan le llevó años llamarlo sujeto del goce. Primero era el sujeto del significante, estaba entre ese uno y ese dos, huyendo ahí entre ese uno y ese dos en la cadena significante. Vamos a ver todo eso. Y como hay un momento, recién 1968, recién en ese eh, momento de la enseñanza de Lacan, dice, no, este sujeto también es el sujeto del goce. Entonces, ¿qué es el momento este de estos seminarios que yo voy a hablar? Bien, el goce que ¿por qué se sostiene tanto el discurso? ¿Por qué se sostiene tanto el afán de arreglar las cosas en el campo de la demanda? Te pido, me pide, le pides, no puedo, puedo. Ese campo de la demanda, ¿por qué se sostiene tan ferozmente? Ese goza. Eso es goce fálico. Goce fálico, como dice Lacan, el falo no es ni un objeto, ni una cosa, un significado, es un significante. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que hablamos, gozamos. Eso es todo. Entonces, cuando el análisis, el supuesto analizante quiere retenerle en el campo de la demanda su experiencia, y el analista no abre los ojos, para eso están los controles, entonces se puede eternizar. Hay análisis así, que se eterniza en la demanda. Entonces, el síntoma se ríe por allá con su repetición silenciosa y perturbadora y silenciada. Bien, entonces los juegos de la intersubjetividad, porque dice Lacan en el seminario de la transferencia que no le interesan. No le interesan. ¿Por qué? Porque se ha instalado el goce fálico y de ahí si el analista no tiene, no reorienta eso y si el supuesto paciente se engancha solamente ahí, son los problemas de la práctica, ¿verdad? Bien. El sujeto supuesto saber cae por la repetición sintomática. Cuando empieza esa repetición es la que abre el lugar del sujeto. Y como veo que el tiempo ha pasado y que voy a terminar a las 14 para que puedan preguntar y hablar, voy a decir algo que me parece que es muy concreto de todo lo que hablamos hoy, muy real, muy necesario. El sujeto, supuesto saber, tiene que abrir en lugar del sujeto. Tiene que abrir el lugar del sujeto que irrumpe en los intersticios de la corriente significante. Irrumpe, interrumpe el sentido entre ese uno y ese dos. Todas las formaciones del inconsciente, esa genialidad freudiana, es la que Lacan va a transformar ahora, pero no sin eso. Hasta el seminario 25, Lacan dice soy freudiano, porque todo el tiempo está cuidando esa relación suya al hallazgo de Freud. Dice, a veces Freud, lo dice no sé en cuál de los seminarios, a veces Freud está buscando allá la anamnesis de la infancia y la tiene en las manos. Freud no se da cuenta que tiene todo en la lengua que le hablan. No tiene que ir a buscar lejos, porque no hay ninguna profundidad. El inconsciente freudiano parece que tiene que llegar a las profundidades. El de Lacan no, de ningún modo. Entonces,
por la repetición del síntoma se abre el lugar del sujeto. Cuando alguien creía en la interpretación que necesariamente conduce ahí, va a haber un momento donde aparezca algo sorprendente para el sujeto. Dice Lacan, la verdad, antes de hablar de la verdad, dice, la verdad sorprende. Sorprende. Cuando el sujeto irrumpe, aunque no sepamos interpretar nada, algo de la verdad se está jugando porque se sorprende. Queda, ese es un signo de la verdad ese, de que hay alguna verdad, cuando hay alguna verdad, cuando hay algo que al hablante lo descoloca. Pero no estamos diciendo que la verdad está ahí. La verdad habla, pero no sabe lo que dice. Y estos son los comienzos de los análisis. La verdad habla en el lapsus, en el fallido, en el chiste, en la risa, en el llanto, en el sueño. Pero la repetición es lo que no se puede detener en el campo de la demanda y en el campo de la palabra. La repetición, el síntoma insiste y se repite. Entonces hay que llegar a otro orden de la verdad para poder tocar el goce sintomático. Tenemos que llegar ahí. Y el analista va a llegar ahí si el analizante se dispone, pero si se dispone es un analizante, si no se dispone no lo es. Y hay pacientes que ustedes tienen que vienen mucho tiempo a hablar con ustedes y ustedes no hay operación que entre. Eso dura un tiempo, ¿por qué no? Dura un tiempo y depende del analista. Hagan como yo, no me imiten. Cada analista tiene su política centrada, su política de la práctica, la suya, los hongos buenos para su cocina. Alguien menciona a Signorelli, por supuesto que Freud permanentemente va a ese borde. Ahora, que ese borde, en ese borde deba detenerse también. Y Signorelli también. Hay un borde del cual Freud no puede pasar porque no tiene una topología que se lo permita, ni una matemática que se lo permita, ni una lingüística que se lo permita, ni una física que se lo permita. Freud pertenece a un tiempo del mundo, guerra del 14, cientificismo europeo. Bien, podría hablar horas de esto, pero no lo voy a hacer, no hace falta, lo he hecho muchas veces. Pero digo que entonces está el gran hallazgo freudiano, la pulsión. Sin lenguaje no se puede hablar, y Freud lo dice. La pulsión es cuando las palabras tocan algo en el cuerpo y se convierte en una fuente de satisfacción parcial. Las pulsiones de Freud son parciales. Los enredos de Freud son constantes, pero tiene una brújula que lo lleva a un lugar que no puede explicar, no tiene elementos Freud. Entonces, cuidado con eso de mezclar todo, que es algo que no conviene hacer. Mezclar Freud con Lacan o tratar de encontrar que el hecho de Freud es el hecho de Lacan. No, no es, no puede ser. Y sin embargo, Lacan es freudiano. ¿Por qué? Porque los hallazgos de Freud los transporta a una matemática que permite llevarlos mucho más lejos en la práctica analítica. Por eso no es lo mismo Freud que Lacan. Freud es el descubridor, es el que abrió la fuente. Lacan es el que le tuvo que dar curso a esa fuente freudiana. Y todo el tiempo, yo lo leo en los seminarios, que los leo constantemente, me gustan, y todo el tiempo Lacan se asusta, dice, no, pero yo soy freudiano, porque es como no es su ancla Freud, él sabe en qué hallazgos de Freud va a fundamentar su trabajo
en la estructura, con todos los elementos que le ofrece la filosofía, la topología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, el sujeto irrumpe en los intersticios de la corriente palabrera. El sujeto, escuchen esto y con esto voy a terminar porque acá voy a arrancar la próxima vez. El sujeto hace presente la pulsión. Miren a dónde hemos llegado. Que este sujeto, lapsus fallido, ¿no?, es la presentificación de la pulsión misma en los discursos. No es nada más que un chiste, un lapsus de la lengua. Esa lengua es la lengua pulsional. Es la lengua que nos va a llevar a las satisfacciones sintomáticas. O sea, ese sujeto no es solamente un tropiezo de la lengua. Lacan dice, el sujeto hace presente la pulsión. ¿Qué es la pulsión? La satisfacción sintomática, en primer lugar, se hace presente por la irrupción de un sujeto que contradice las certezas del que habla. ¡Oh! ¡Qué fundamento para lo que vamos a hacer! El sujeto es la presencia de la pulsión parcial que es la que nos va a llevar a la satisfacción sintomática. O sea, y además, dice Lacan, entra contradiciendo las certezas de la persona. Por eso sorprende. Al menos la sorpresa. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? Estoy tentada de contarles algo que una vez, hace años, una paciente, una persona que estaba empezando un análisis, que hablaba de esta dificultad de yo me digo todo el tiempo cuando estoy con los pacientes, cállate Carmen, silencio, 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 porque si uno espera un poco, pasa cada cosa fenomenal, y a veces como somos hispanos no esperamos. Es así, comprendemos demasiado rápido. No, 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 no. Entonces, no se preocupen de perder las citas, a veces ni sé de dónde estoy hablando, no soy un aparato de citas yo, evoco lecturas que he tenido, nada más. Bueno, termino con esto. Entonces, esta señora traía su dificultad de perder su lugar. Se ponía a hablar con alguien y ya estaba teniendo que ser parte, no, o en una discusión intervenía sin mucho, sin orientarse, empieza a acusar en las entrevistas los enredos y descubre que no puede tomar su lugar. Y cuando la dejo hablar y me callo la boca, podría haber dicho algo, a veces lo decimos. Aprendemos así. Y esta mujer de golpe abre los ojos y me dice, me acabo de acordar cuando una niña de su cercanía, es una señora, cuando una niña, una nieta, lo que sea, o la hija, no me acuerdo, tiene una alopecia, empieza a perder el pelo la niña, y entonces la llevan a todo tipo de médicos, padre médico, especialistas. Ella un día, ahí tienen lo que escapa a la razón, ella un día dice, yo la voy a llevar a un curandero. La lleva al curandero, que efectivamente se acabó la alopecia. La lleva al curandero y el curandero, creo recordar que me dice que le acaricia un poquito la cabeza y le canta. Y fue extraordinario, fue extraordinario. Ella se acuerda en ese momento que el curandero le canta al don pirulero, cada cual
atiende su juego. Increíble. ¿Qué hay que entender? Nada, nada. No hay que entender nada, nada. Ese curandero que no entendía nada ni sabía nada, supo cantarle el Don Pirulero, pero lo interesante, no solo que se curó la alopecia, haya sido lo que haya sido, que se haya movido ahí, pero lo cierto es que esta mujer, cuando recuerda eso, se queda totalmente asombrada, porque es un recuerdo de muchos años atrás, asombrada, y se encuentra ella diciéndose, cada cual juega su juego. Es precioso. Y como eso son las alegrías que da también da dolores de cabeza, pero las alegrías que da la experiencia analítica, la práctica analítica. Bueno, los dejo y le doy a Bruno la palabra porque quizá quieren hablar y preguntar alguna cosa. Y nos encontramos la próxima vez. Bueno, ya hay alguien que quiere intervenir. Daniel Kriegman. A ver, hay otra mano levantada. Pedro Pikiewicz. Bueno, a ver, adelante, Daniel. ¿Qué tal? Buen día. Hola. Gracias Carmen. Para hacer un comentario y a ver si usted puede agregar algo al respecto. Cuando decía, hablando de la época del cambio o de los cambios que hay en esta época, eh, podríamos pensar el sujeto supuesto al saber como una especie de artificio que usted dice lleva al camino de encontrarse con el sujeto por la vía de la transferencia, ¿no? Porque de alguna manera es el que permite establecer o enganchar las primeras cuestiones para que se instale la transferencia. Sin embargo, una de las cosas que están pasando ahora y que pasa en el consultorio, más de una vez, me imagino que a mucha gente, no solamente a mí, es que esa entidad que uno puede pensar como un artilugio está empezando a ser agujereada por el chat GPT, por ejemplo. ¿No? Hay mucha gente que viene y dice, lo que me dijiste la semana pasada, le pregunté al chat GPT y me dijo otra cosa. Entonces ahí se empieza a armar un conflicto, una barrera nueva que tenemos que aprender cómo sobrepasar, ¿no? Una barrera para que se instale la transferencia o encontrar algún atajo, alguna cosa por el estilo. Bueno, nada más que eso quería acotar. Yo creo, te agradezco mucho, yo creo que la mejor trampa es escuchar amablemente y dejar que sigan hablando. O preguntar. Bueno, y muy bien, ya está resuelto por el GTP, pero también había usted dicho tal cosa y eso no me lo dijo, ¿por qué no me dice algo? ¿Qué sé yo? Es ingenio, ingenio. Y nunca contradecir nada de lo que afirman, jamás. Si tuvo la posibilidad de creer en el GTP, la tiene, no se la vamos a sacar. Eh, el otro día me pasó a mí con alguien que consultó al GTP, le mejoró mucho un texto. Pues bien, ¿dónde estuvo el tropiezo? Que cuando el GTP le ofreció convertirle su texto en un texto literario, dijo, no, porque entonces ya no es mi texto. Entonces hay que dejar que las cosas sucedan. Miren, no hay que asustarse de nada, porque el sujeto que tiene que es donde exista un vestigio de repetición sintomática que le moleste, el camino, dejarlo que hablen del GTP, no, lo que no hay que hacer es ponerse a conversar sobre eso, nunca. No ponerse a conversar con los pacientes, por favor. ¿Qué es ponerse a conversar? Claro, y usted cree que Israel o cree que no sé qué. Ah, qué interesante. No, no, yo no me permito nada, 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 porque la función del analista que tomo ahí hace que yo no sea una persona ahí. Yo lo digo, a veces yo no soy Carmen acá, el analista. No tengo ninguna opinión sobre lo que usted pregunta, nada, no sé nada. Siga hablando, amablemente. Incluso el analista a veces se ríe, dice, pero qué bien el GTP, cómo resolvió el problema. Y ya está.
un gesto, una indicación, puede ser una risa, puede ser silencio, puede ser llevarlo a algo, usted la vez pasada me había dicho tal cosa. El analista que toma el lugar, lo primero que sabe es que el sujeto supuesto saber no existe. Seminario del acto, clarito de mil maneras. El sujeto supuesto saber no existe. Lo que existe es un analizante practicante que sabe que, y ahí vamos a ir con la topología, que tiene que escapar a cualquier cosa que cierre la abertura del sujeto. Entonces, si el GTP cierra, incluso me han contado alguien que ha hecho un control con el GTP, pero muy bien, bravo. Nosotros no vamos a pelear con la tontería nunca, jamás. La dejamos hablar. Y tenemos el arte o la viveza o la astucia. Una de las cosas de analista es la astucia. Tú vas por acá y yo te espero allá. Creo que te he contestado. Pedro Pikiewicz. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Bueno, siendo un poco con lo que habló Carmen, a mí se me vino a la mente en particular las conferencias caraqueñas de Miller, en un momento cuando él habla justamente del sujeto supuesto saber, donde él habla justamente que colocamos a la lista que funciona como el sujeto, que se supone sabe el sentido, justo con lo último que mencionó, que es que el sujeto supuesto saber tiene que abrir el lugar del sujeto para hacer presente la pulsión. Lo que yo estoy tomando acá es justamente que a sabiendas de ese sentido que se le ha dirigido, no es simplemente ignorarlo, sino poder justamente esto que dice de sostenerlo para hacer de que algo de ese discurso le tropiece. Bueno, esa es mi pregunta, si va por ese sentido. Muchas gracias. Yo junto tu pregunta con la de recién. Una cosa es que alguien venga y te diga, el GTP sabe, y no tenés nada que hacer ahí. Nada, si cree en ese saber, lo único que, y el sujeto supuesto saber, no existe. El analista que viene producto de un análisis bien hecho, jamás cree que sabe. Está siempre frente a eso que tiene que aparecer, a lo que irrumpe, lo que interrumpe, y cuando eso no aparece, la astucia consiste en producir preguntas que conduzcan a uno saber. No sé qué contestarle, no me acuerdo. Sí, me hace acordar que mi mamá, y este es el lugar de la historia al principio de los análisis, hay que escucharla, hay que oír todas las hipótesis que tienen sobre la causa de su desdicha. Hay que escuchar todas las hipótesis. Pero ¿cómo se las escucha? Interrogando. Porque como generalmente las historias que se cuentan están tan organizadas como historias, son las cosas que se han repetido toda la vida en la familia, en la casa, uno a lo mejor en análisis anteriores. Siempre se tiene como un resultado de la historia familiar, y entonces el analista ahí es donde tiene que incidir, preguntando los lugares donde puede hacer vacilar algo de la certeza. Por eso digo que la práctica analítica es muy problemática, porque empiezan a practicar sujetos que tienen muy poco análisis. Y eso es así, que nos vamos a inquietar, nos vamos a escandalizar, pero qué horror. No, no, no. El psicoanálisis en la cultura indohispana tiene su propia historia, tiene sus propias dificultades, y el sujeto supuesto saber va a parar a los lugares más increíbles. Es decir, y las creencias se esconden al analista. Yo contaba en el Hospital Piñero hace años de una paciente mía practicante, comillas, porque era una persona que tenía muy poco análisis y su práctica era la que ella podía tener.
no la íbamos, no se cuestionan las prácticas de los pacientes, de ningún modo. Se oye, se escucha, se pregunta. Entonces esta muchacha, que ya llevaba 2 o 3 años de análisis conmigo, un buen día vino muy consternada, porque ella venía con una problemática de la salud muy particular, y tuvo una noticia que no era la que esperaba. Entonces ese día se agarró la medalla que tenía acá y dice, es la primera vez que ella me falla. Me voy a sorprender de eso, de las creencias que se ocultan, de las devociones que no se manifiestan. Y acá estamos llenos de eso, llenos de creencia. Entonces, sujeto supuesto saber, el analista sabe otra cosa, recibe lo que le hablan. ¿Yo qué hice con eso? Bueno, qué pena. Obviamente que después ese análisis se interrumpió, porque era alguien que efectivamente necesitaba certezas y las obtenía más de su creencia que de su trabajo analítico, que nunca tomó la marcha necesaria. Era siempre iba a parar al campo de la demanda, sus fracasos, sus aspiraciones. Lacan dice en el seminario 14 que el fantasma es una aspiración. Y es un resumen de lo que es el fantasma, más allá de todo lo que vamos a hablar del fantasma, es una aspiración secreta, escondida. A veces el sujeto la sabe y a veces no. Esta chica no tenía idea seguramente, porque no me lo iba a contar, y ese día en su desesperación saltó eso. Ella me falló. ¿Quién? La Virgen de su medalla, que era su talismán. ¿Qué dice Freud? Nunca le saquen el talismán a nadie. ¿Cree en el GTP? El talismán. ¿Cree en la Virgen de Luján? El talismán. No le saquen nunca el talismán a nadie. Vayan a hacer su juego si pueden, por donde puedan. Creo que era una respuesta a tu pregunta. Néstor Sosa. ¿Te escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Muchas Hola. gracias, Carmen. Muy agradecido por la apertura de este seminario. Uy, Está todo normal, ¿eh? No te preocupes. ¿qué pasó? Te vemos perfectamente, no te preocupes. Adelante. Ah, bueno, a mí se me desapareció la pantalla. No, Te quiero estoy preguntar, escuchando, te estoy escuchando. sí, quiero preguntar a Carmen. Me, me pareció muy grato cómo fue en claro, cuando comenta que cuando el análisis da un analista, un buen análisis da como resultado un analista, cuando el analizante se permite descreer del analista, me pareció muy claro un poco cómo lo graficó, pero yo me preguntaba que a lo mejor ese momento eh, puede suceder muchas cosas. Me parece que puede no lo digo, más que nada le pregunto, es decir, supongo que puede pasar muchas cosas, que a lo mejor ese analizante eh, en un momento de descreencia empiece a derivar de analista a analista, o no se decida a instituirse, o a lo mejor se puede encontrar como muy sensible y decir, va, a este analista no le creo nada. Eh, Me parece que puede pasar muchísimas cosas en ese trance. Eh, mm, Puede haber algo de la transferencia negativa también. Son preguntas que me voy haciendo de ese analizante que se le cae el sujeto supuesto saber o la creencia, digamos.
o el Hola. analizante que no se le constituye un sujeto supuesto a saber. También todas las posibilidades están ahí. Me parece excelente todo lo que mencionaste, porque el campo de la práctica es un campo de espinas, no es un campo resolutivo. Ahí está el hagan como yo, no me imiten. Arréglenselas con todo lo que se les presenta ahí, porque para eso leen a Freud y a Lacan, para encontrar la orientación por donde van a ir. Pero esa orientación puede costar mucho trabajo, abrirle camino. Puede haber miles de... Lo que dijiste es tal cual. Hay sujetos que proponen juegos muy difíciles y el analista está a la altura o no está a la altura. No, no podemos atribuir al analista o al analizante. No. El analista puede estar a la altura de su práctica o encontrarse que no está a la altura en un momento determinado y mañana recupera su lugar. Y el analizante y el practicante, a ambos les pasa eso. ¿No? Es decir, de golpe alguien desaparece una semana, se queda quieto, porque después puede ser que venga y que muestre una dificultad. Yo qué sé, no tenemos ninguna regla fija, ninguna, más que nuestro propio análisis que nos orienta, nada más, con todas las lecturas que permanentemente tenemos que hacer. Ojalá el GTP reemplazara toda esa experiencia de lectura constante que nosotros hacemos. No hay forma. Nosotros tenemos, quería leerles un texto, te lo voy a leer porque es extraordinario, Seminario 20, y voy a aprovechar para leerlo, lo tenía para hoy. Lacan dice, en el Seminario 20, creo que no anoté la página, pero está, te las puedo traer para la próxima vez porque lo tengo muy marcado. El inconsciente freudiano y el nuestro, hablando de eso, dice Lacan, la pregunta no es quién sabe, sino qué sabe en nosotros. Sin el sujeto no hay nada que pueda saber. Y entonces dice Lacan, Freud nos hizo la caridad, y discúlpenme que use esta palabra, dice, Freud nos hizo la caridad de saber de otra transferencia en el sentido amoroso, nos hizo la caridad de saber de otra transferencia, de otra trascendencia, dice, nos hizo saber de otra trascendencia. Dios es trascendencia, las creencias son trascendencias, hay algo fuera de mí que me ilumina o me lleva o me condena, lo que sea. No, no, dice Freud, nos habló de otra trascendencia, que es justamente la posibilidad de conquistar un saber que se produce cada vez que se lo goza. O sea, si nosotros no incluimos el goce en el saber, nos vamos a enredar con las reglas del significante. Nuestro saber no va por ahí, no va por el S1, S2 y los saberes que se pueden acumular. Dice Lacan, la conquista del saber del psicoanálisis se produce cada vez que se lo goza. Es un saber costoso, vale tanto como cuesta, excluye el GTP y todos los saberes que vengan de afuera, porque es el saber que a nosotros nos interesa, del que gozamos, que es gozar, y que está en nosotros buscarlo, lo queremos, vamos por ahí. Y eso es lo más importante del psicoanálisis. Dice Lacan, ese saber es costoso, vale tanto como cuesta, pero es un hermoso costo. Es el hecho de aprender, pone el objeto A, un guión, prender,
Si algo voy a aprender en el saber, es porque puedo gozar de eso. De ahí que yo voy a buscar los hongos buenos para mi cocina. Voy a ver qué de todo ese saber del psicoanálisis vale la pena el costo de buscarlo, de estudiarlo, de ponerme ahí, y a veces en lugares de Lacan muy difíciles, y no entrar en la fácil de citar a Lacan de cualquier época. No, esa no la quiero yo. Por eso me atrevo a entrar en los textos que a veces ya lo van a ver a lo largo del seminario, que voy muchas veces porque no entiendo nada, y capaz que dejo porque no entiendo nada, pero voy a encontrar, porque el goce del saber, el costo de ese goce, lo pago. Y lo pago porque se me da la gana pagarlo hace muchos años. Y cada uno de ustedes está acá porque goza del saber, del psicoanálisis, pero de un saber en tanto trasciende cualquier posibilidad de cierre. Bueno, quería ofrecerles ese texto. Podemos continuar ahora, si te parece, o si no quieres preguntar. Mario Corman, ¿está en la lista para preguntar? Ahí va. Ah, es que puse para que no. Ahí va. Mm, Ahí, ahí va. Muy bien, muy bien, muy bien. bueno, ante todo agradezco tu generosa y vehemente transmisión, Carmen. Tu estilo, ¿no? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Algo habías dicho en referencia a aquellos análisis que se extienden, que duran, en tanto y en cuanto el analizante sostiene en su análisis una posición demandante. Yo me remitía con esto que has dicho a un curso de Miller, Sutilezas Analíticas, en que separa los análisis que se inician, los que duran y los que terminan. Y en referencia a lo que duran, bueno, eh, entiendo que lo que ahí se produce es que el analizante se presenta claramente reacio a perder, ¿sí? Y entiendo que esto se liga con eh, lo que se podría cernir en torno del goce del síntoma, ¿no? Eh, bueno, habida cuenta de que esto es algo que observo y escucho en mi práctica, cuanto en lo que converso con mis colegas. Bueno, qué posición como analista y practicante del psicoanálisis sostener allí, ¿no? Porque eh, esto es algo claramente, no sé si objetivable, me parece demasiado la palabra objetivable, pero lo escucho frecuentemente, ¿no? Hasta aquí la pregunta. Bien. Lo que voy a decir es un poco diferente. Primero, las conversaciones entre analistas son conversaciones en el campo del significante. Como nos gusta conversar, se dan mucho estas conversaciones, reuniones, etcétera. Bueno, cada uno pone lo suyo, está muy bien. No, no, como les dije recién, nada de criticar. Vamos al asunto. ¿Existen los análisis que duran mucho? No.
¿Existen los análisis que se extienden durante mucho tiempo? Sí. Ahí está la lectura y el estudio de esa letra freudiana y lacaniana y de esa topología. Depende de lo que sucede en esa duración. Hay miles imposibles de enumerar, como las arenas del mar. Las situaciones analíticas son como las arenas del mar. Hay todo un tema del infinito, Pascal, Lacan. Imposibles de contar. ¿Por qué? Porque cada encuentro de un analizante con un analista entra en lo que Lacan estudia con la lógica de la intención, con S. La lógica de la intención quiere decir que nadie puede juzgar verdadero o falso lo que sucede en ese lugar. Nadie. Nadie. A veces un análisis perdura porque alguien no puede abandonar un borde y sin embargo está absolutamente dentro de la topología lacaniana. A veces es porque cree en las palabras y sigue creyendo en las palabras. A veces hay miles de motivos por los cuales un análisis se puede extender en el tiempo. Ahora, es verdad que hay análisis que continúan y no pasa nada. Son ataduras. Ya la transferencia se vuelve atadura. Por eso digo algo un poco drástico. Si no pasa nada, cambia de analista, pero es muy difícil, porque las ataduras están. ¿Cómo voy a dejar a este analista? Y además, si estoy en su cátedra o si conozco a otro, ¿qué? ¿O qué van a pensar? Miren, el campo en el que nosotros estamos es un campo de espinas, no es un campo fácil. Entonces, juzgar desde afuera es inútil, inútil. Extensión del psicoanálisis, intención. Lacan hace 2 círculos de Euler. La extensión es la que permite que uno diga yo soy analista. Estoy en la lista, dice Lacan. Me pongo en la lista de los asnos, analistas, me pongo ahí. Yo digo yo soy analista y yo les doy la mano y les digo mucho gusto. Y en principio creo, pero no creo nada, porque de las prácticas no sé. Entonces, como dice Lacan, está en el seminario del acto analítico, también, porque Lacan es un analizante y un practicante, por la posición que tiene, ¿no? Y entonces, él dice, ¿cómo uno puede instalarse en la transferencia, no moverse en absoluto? Y eso, y la transferencia está, claro que sí, pero resulta que la transferencia en la intención donde se juega verdaderamente la experiencia, donde la experiencia se juega, es en la intención, con ese, la lógica de la intención. Nadie puede juzgar eso desde afuera, imposible. Por eso cuando charlan los analistas, charlan, conversan. También el GTP puede dar su opinión. ¿Qué problema hay? Si no podemos creer en nada de todo eso. Y la presentación de casos, nunca me olvidaré cuando Laurent, en una jornada de la escuela, nunca oí comentarios, pero yo lo escuché muy bien. Cuando Laurent dice, ustedes cuando presentan los casos, ponen un momento de su práctica donde algo funcionó. Lo que no ponen es el tiempo que les llevó llegar a que algo funcionara. Es lo que hablaron hoy ustedes, todos los que intervinieron, que evidentemente hoy los hombres tomaron la delantera. Y me alegro mucho, está muy bien. Estas preguntas son muy buenas porque permiten volver sobre lo que estamos hablando. Entonces, creo que aquí tenemos que terminar. Me gustaría, estoy un poco cansada, quisiera no solo agradecerles mucho las preguntas, sino tomar las respuestas como volver sobre lo que venimos hablando, no como
Yo, no, yo digo que si algo hay para poder analizarse es tolerar que hay preguntas sin respuesta. Hay respuestas precarias del momento, pequeñas, limitadas, por hoy, y mañana tu experiencia te hace traer otra cosa. Es el campo del psicoanálisis, es fabuloso porque es el campo donde justamente se busca real en la experiencia analítica. Y todo lo que está por fuera se puede conversar. Muy bien, los dejo por hoy y nos encontramos el tercer jueves del próximo mes, y vamos a continuar. Muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.